Dios les bendiga, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Siempre con gratitud al Señor por permitirnos cada día amanecer con vida y más con su presencia, amén. Todos los días estamos con su presencia y de verdad que nos place en el Señor disfrutar de ese tiempo con Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 9. Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 9. Quiero hacer una pregunta para el inicio. ¿Cuántos creemos en Dios? A ver, nuevamente, ¿cuántos creemos en Dios? De que Dios existe, de que Él es real. Bueno, segunda pregunta, ¿cuántos le creemos a Dios? A ver, ¿cuántos creemos en Dios? ¿Y cuántos le creemos a Él? Ustedes sabían que no es lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes saben que no es lo mismo creer en Dios y creerle a Él, ¿sí? O sea, muchos le creemos a Dios. Mejor dicho, muchos creemos en Dios, ¿sí o no? Muchos creemos en Dios, de que Dios existe. Usted le pregunta a cualquier persona y le contesta, yo creo en Dios, ¿sí o no? Ahora, hay personas que dicen, yo no creo en Dios. También las hay. Pero también es importante preguntarnos, bueno, yo que creo en Dios, también le creo a Él. Creerle a Dios, ¿sí? Creerle a Dios es tener la fe, la confianza de lo que Él dice, Él lo promete. O sea, que estoy seguro que lo que Él dice, Él lo promete. Y nosotros tenemos que salir en esta mañana con la convicción, ¿sí? Tenemos que salir en esta mañana con la convicción de que yo le creo a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor sana. ¿Cuántos creemos? Pero uno puede verlo en el texto bíblico, que Dios sana. Pero cuando uno está enfermo, sí le creo que Él me puede sanar. Ahí es donde está el detalle también, ¿sí? Por ejemplo, la palabra del Señor dice que Dios es el proveedor, pero cuando tengo una necesidad, corro para el banco, corro para el prestamista, sin pedir dirección de Dios, ¿sí o no? Sin consultarle a Dios, salgo a solucionar yo mi problema. Y muchas veces lo que hago es ¿qué? Meterme en más problemas. Porque quizás el Señor no era el medio que quería darme la solución por un préstamo, ¿sí? Y más con la persona a quien le pedí el préstamo o a la corporación o acudí a la tarjeta de crédito, y lo que hice fue que por solucionar el problema más se me agrandó. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar esta mañana que no es solamente, el tema es, no solamente es creer en Dios, sino creerle a Él. ¿Cuántos queremos creer en Dios y creerle a lo que Él dice? Bueno, vamos a crecer esta mañana estudiando, sí, estudiando su palabra. Gracias. Estudiando su palabra. Creerle a Dios es sostenernos como viendo al invisible. Es saber que su presencia está siempre ahí por siempre. Miren, mis amados,
la presencia de Dios o la existencia de Dios no depende de lo que yo siento, ni de lo que yo veo, ni de lo que yo creo. De eso no depende la presencia de Dios. Déjame decirle que independiente de lo que tú y yo creemos, pensamos y aún sentimos, la presencia de Dios está ahí. ¿Lo podemos creer así? ¿Sí? Yo le digo en oración al Señor: Señor, tu presencia es tan real como mi existencia. Así de sencillo. Miren, hermanos, la presencia de Dios es más real que su presencia misma. Entonces, basémonos en eso. Ah, pastor, pero yo no veo a Dios. Pero Él existe. Aunque no lo vea, Él existe. De ahí parte nuestra fe. Porque muchas personas tienen problema en creer en Dios. Porque como no lo ven, entonces dicen: no, pues yo no creo en lo que no veo. Entonces, la Biblia nos habla del Dios invisible siendo presente en medio de nosotros. Y le damos un aplauso al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí dentro de nosotros y en medio de nosotros. Tu palabra lo dice, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú. Señor, gracias, porque tu presencia nos ha reunido esta mañana, Dios. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Alabada sea tu presencia siempre, adorado tu nombre, mi Dios, reconocido en todas las naciones como el Dios de los cielos y el dueño de la tierra. Padre, aquí estamos para aprender de tu palabra, y la única persona que nos puede enseñar la Biblia es el Espíritu Santo, al cual nos sometemos y nos disponemos. Corre todo velo esta mañana y quita de nosotros, Señor, toda duda, por favor, y trae a nuestro corazón esta palabra para que nos oriente en ese caminar diario contigo hasta que tú nos lleves de esta tierra, o también el Señor venga en las nubes por todos nosotros como su iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, ¿qué es lo último que le pasó a Salomón? Hace 8 días quedamos en esa parte. ¿Qué fue lo último que le pasó a Salomón? Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Dice la palabra que de lo último que le pasó a Salomón fue que Dios se enojó contra él. ¿Y por qué se enojó? Por cuanto su corazón se había apartado de él, o sea, de Dios. Dios se le había aparecido 2 veces a Salomón, pero dice la palabra que el corazón de Salomón se apartó de Dios. Y por cuanto el corazón de Salomón se apartó de Dios, Dios se enojó contra él. Mis hermanos, ¿no es cierto que no queremos que el Señor se enoje contra nosotros? Pregúntele al que está a su lado: ¿usted quiere que Dios se enoje contra ti? Y yo sé que le va a responder: nunca, jamás. Mis hermanos, ¿ustedes se han imaginado una vida en esta tierra, un pasar en esta tierra con Dios enojado contra uno? Yo creo que toda persona no quiere, no queremos. Y que Dios esté enojado con uno, ¿para qué vivir así?
Escúcheme, ¿para qué vivir así? Hemos experimentado todos quizás el hecho de que una persona conocida se enoje con uno y por días de pronto, por un tiempo, no le vuelve a hablar a uno. ¿Cómo se siente uno? Ahora ustedes se imaginan que la persona más importante de este universo se enoje con uno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser de tremendo eso? Y dice la palabra que al comienzo Salomón gozaba del aprecio de Dios, pero llegó un momento en que Dios se enojó con Salomón y da la razón el por qué. ¿Qué dice la palabra? Porque el corazón de Salomón se apartó de Dios. Diga conmigo, no me voy a apartar del Señor, pase lo que pase. ¿Cuántos estamos acá de que no queremos apartarnos de Dios? Mis hermanos, vamos a tener muchas tentaciones. Vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a tener pruebas. La muerte de un familiar causa mucha tristeza. La pérdida de un negocio es duro. Perder plata es duro. Estudiantes, perder un año es duro. Perder un examen es duro. Ir al médico y que nos dé un diagnóstico adverso no es fácil. Pero dice también la palabra del Señor que nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo Jesús. Nada ni nadie, ninguna persona nos podrá apartar del Señor. Cuando empecé a caminar con el Señor, que me vine a prepararme para servir al Señor a este lugar, aproximadamente a los 15 meses de haberme venido de mi casa, siendo un joven, falleció mi mamá. Mis hermanos, fue un golpe muy duro para mí. Apenas estaba en mi primer año de preparación teológica como pastor. Y con el dolor en mi corazón y la tristeza le dije, Señor, eso fue el 25 de abril de 1985. Le dije, Señor, arrebataste a mi mamá. Te la llevaste, Dios. Pero hoy te prometo que sigo caminando contigo, Dios. Y segundo, te voy a servir hasta la muerte mía, Señor. Y tomé una decisión, hice un pacto con Dios. Y por 43 años sigo sirviéndole al Señor hasta que ya no pueda más, hermanos, o Dios lo permita, seguiré amando y sirviendo al Señor, porque el llamamiento que nos hizo el Señor es irrevocable. Iglesia con el Señor hasta la muerte. Amén y amén. Nos iremos a la patria celestial. Gloria al Señor. ¿Sabe qué hizo Dios con Salomón, mis hermanos? Vayan conmigo al versículo 14. Como Dios se enojó con Salomón, le levantó unos adversarios. Dios le levantó unos adversarios a Salomón, o sea, unos enemigos. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón llamado Hadad Edomita. Vayan conmigo al versículo 23. Le levantó otro adversario, el segundo
adversario, el segundo enemigo que Dios le levantó a Salomón es, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. Segundo adversario que Dios le levantó. Y el tercer adversario o el tercer enemigo que Dios le levantó a Salomón lo encontramos en el versículo 26 de este mismo capítulo. Vamos al 26. Dice la palabra que también Jeroboam, hijo de Nabat, se levantó contra Salomón. Era un siervo de Salomón, pero se levantó por voluntad de Dios. Hermanos, qué tremendo. Déjeme decirle que la persona que se comporta bien y camina con Dios, antes Dios lo libra de los adversarios. Pero también la persona que se rebela y se aparta de Dios, Dios puede levantar adversarios contra esa persona que se aparta. Digan conmigo, no me apartaré del Señor jamás. Jóvenes que están acá, no se vayan a apartar nunca de Dios tampoco. Sé, jóvenes, que el mundo te ofrece muchas cosas, placeres, te ofrece licor, te ofrece muchas cosas llamativas. Pero déjame decirle que si nos sostenemos como viendo al invisible y caminamos de su mano, seremos victoriosos siempre en el nombre del Señor. Amén. Y Dios estará con nosotros siempre. Y Dios estará contigo siempre. Y no te dejará ni te desamparará. Tristemente, Salomón, por su comportamiento, hizo que Dios se enojara con él. Y una vez enojado Dios con Salomón, le levantó unos adversarios que le hicieron la vida imposible a Salomón, hasta perderlo todo Salomón. Lo que Dios le dio un día, Dios se lo quitó. Vamos al versículo 11, por favor, de Primero de Reyes 11. Primero de Reyes 11, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Saben, hermanos, lo que Dios te puede dar hoy? Lo que Dios nos puede dar hoy, el día de mañana lo podemos perder, como lo perdió Salomón. Como lo perdió Salomón. Y el reino que un día le entregó Dios a Salomón, se lo entregó a otro. Si yo no cuido mi vida y no cuido mi pastorado, Dios me puede quitar de ahí y entregárselo a otro. Por eso lo que Dios te da a ti es para ti. Y ha de cuidarlo. Y ha de cuidarlo. Porque hoy lo puedes tener y quizás mañana ya no lo tenga. Como un día Dios le entregó a Salomón, también hubo un día en que Dios se lo entregó a otro. ¿Y sabe a quién se lo entregó? A un siervo de Salomón llamado Jeroboam. Capítulo 11, versículo 28. Vamos a mirar en el versículo 28 qué le dijo Dios a este hombre Jeroboam. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. ¿Sí? Era valiente y esforzado. Era un joven esforzado y valiente. Y dice que era un joven activo. Y Dios, Salomón en un momento le entregó algo a él, le encomendó el cargo de la casa de José. Pero vamos más adelante, versículo 29, a ver qué nos dice el versículo 29. Dice la palabra: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita,
y ésta estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Versículo 30. En resumidas cuentas, ¿sabe qué le entregó Dios a Jeroboam? 10 tribus, para que él reinara sobre ellas. Y Dios lo hizo rey a Jeroboam. Proféticamente, Jeroboam llevaba una capa nueva, y Ahías se la cogió, se la pidió, la cogió y la rompió en 10 pedazos. ¿Sí? Perdón, en 12 pedazos. Y de los 10 pedazos se los entregó a Jeroboam. ¿Y sabe qué le dijo este profeta Ahías? Le dijo: así dice el Señor, que le entrega 10 tribus. Ustedes saben que el pueblo de Israel se componía de ¿cuántas tribus? 12 tribus, de las cuales Jeroboam, Dios le entregó 10. Vamos al versículo, por favor, 31, tengan la bondad, 31. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Qué tremendo, mis hermanos. Saben, cuando muere Salomón, cuando murió Salomón, Roboam siguió reinando. Por amor a David, Dios no le quitó a Salomón todo el reino. Pero ¿sabe cuántas tribus gobernó Roboam, hijo de Salomón? 2 no más. ¿Y le entregó 10 a quién? Le entregó 10 a Jeroboam. Mis hermanos, saben que Dios le puede entregar a uno muy poco si uno no se comporta bien, o hasta se lo puede quitar todo. ¿Usted qué decisión? Escúcheme en esto. ¿Qué decisión vamos a tomar esta mañana? ¿Nos vamos a consagrar al Señor? ¿Cuántos queremos consagrarnos al Señor? ¿O le vamos a seguir dando gusto a esta carne aquí en el mundo, a los placeres? ¿O cuántos vamos a seguir alimentando nuestra carne con los vicios? Porque, hermanos, cuando uno sale ahí a la calle, cuando se enfrenta ahí al barrio, cuando está en días festivos o cuando está en épocas decembrinas, para nadie es un secreto, o en épocas normales, para nadie es un secreto que lo de afuera jala. Escuche, mi iglesia, lo de afuera jala, quiere arrastrar la fuerza de los jóvenes. Afuera hay jóvenes que practican cosas que no agradan a Dios y que son llamativas esas amistades. Afuera jala prácticas que uno haga rasguño en la piel, como dice la Biblia, tatuajes. Afuera hay que uno se ponga en el cuerpo alambres, piercing, de todo. Y por ende Dios nos ha dado un libre albedrío a todos, a todas y a todos. Pero ¿qué vamos a hacer con esa libertad que Dios nos ha dado? Porque la Biblia dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. El dueño de tu cuerpo, y mi cuerpo es Dios, no es usted. Iglesia, entendamos esto, que el dueño del cuerpo que cada uno tiene no es uno mismo. A Dios le tenemos que dar cuentas un día de lo que hicimos con nuestro cuerpo. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios cuando ante su presencia nos diga: hija, hijo, ¿qué hiciste con tu cuerpo? ¿Por qué no dejaste morar a mi espíritu? ¿Por qué no dejaste vivir a mi espíritu? ¿Qué le vamos a contestar
al Señor frente a eso. Mis hermanos, Roboam, el hijo de Salomón, capítulo 12, versículo 20, dice la palabra en Primero de Reyes 12, versículo 20, que Roboam se levantó. Dice la palabra que Roboam se levantó, se lo leo porque allá la letra está muy pequeñita. Dice: y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna. Ahí coronan, ahí coloca Dios a Jeroboam como rey. Y el versículo 21, mire lo que dice el versículo 21. No sé si el 21 esté con letra más grandecita. Así dice ahí: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra en la casa de Israel, a la casa de Israel. Vino Roboam, el hijo de Salomón, a pelear contra el mismo pueblo, contra sus propios hermanos. Mire la división que Salomón causó. ¿Qué división causó Salomón en Israel? Que se dividiera el pueblo. 10 tribus, ¿sí? 10 tribus y 2 tribus. Y las 2 tribus las gobernaba ¿quién? El hijo de Salomón, por amor a David, dice la palabra. Y las otras 12 tribus las comenzó a reinar Jeroboam. Y dice que se levantó Roboam, el hijo de Salomón, para pelear contra Jeroboam, rey de Israel. Miren, hermanos, cuando uno permite pecado en la casa, ¿sabe qué ocurre? Se levantan divisiones en la casa, en los hogares, en los matrimonios. Hombres que están acá, que somos los sacerdotes de nuestra casa, cuidemos la parte espiritual de nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo levanta división. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que los matrimonios nos separemos, nos acabemos y que haya división. Mis hermanos, no es la voluntad de Dios. Me van a perdonar, pero les voy a decir esto. Escuchen muy bien. No es la voluntad de Dios, porque veo muchos matrimonios aquí esta mañana. No es la voluntad de Dios que el cónyuge, el varón y la esposa terminen al final de su matrimonio durmiendo en pieza separada. Yo sé, hermanos, que yo ronco. ¿Qué les dije? Que yo ronco. ¿Y sabe qué me toca hacer? Comprarle unos taponcitos a mi esposa para los oídos, y así me puede soportar el ronquido. Conocí a un esposo, no es de acá, tranquilos, que dormido tiraba puños a los lados. Yo no sé qué era lo que soñaba, me decía la esposa. Cuando nos reuníamos, a veces me decía pastor, donde decía mi esposa y a mí pastor. Cuando estamos dormidos, mi esposo, yo no sé si es que tiene pesadillas, pero manda los puños a los lados. Es mejor que lo amarren a uno, pero no separarse de pieza. Saben, hermanos, que yo conozco matrimonios que están divorciados emocionalmente. Ustedes saben que hay divorcio emocional. Viven debajo del mismo techo, pero no duermen juntos ya. Perdieron la costumbre. Hay división. A veces en los matrimonios llegan a acuerdos raros. Hay cosas raras. ¿Sí o no? Hay acuerdos raros. Váyase usted para la última pieza y yo voy para la primera. Otro acuerdo en el matrimonio, ¿sabe cuál es?
meten a la niña pequeñita en medio de los dos, o ponen almohadas, dos fronteras, una frontera llena de almohadas y cojines. Este pedacito para el hombre y este pedacito para la mujer. Y hay del que traspase, hay del que suba una pierna, un dedo, violó frontera y ahí viene el agarro. Hermanos, Satanás quiere eso. Satanás trae división. Escúcheme, iglesia, Satanás trae división. Cuando se abren puertas en la casa, el enemigo quiere traer división en la propia casa. Tenemos que cuidar eso, que Dios nos ayude. Pero aquí dice la palabra que se levantó Roboam para venir a pelear contra Jeroboam. Los dos eran judíos, reyes, el uno de Judá y el otro de Israel, por la división que Salomón, por su mal comportamiento, causó. Porque, hermanos, déjeme decirle, ¿cuál fue el mal comportamiento de Salomón? El pecado. Digan conmigo, el pecado trae división. Hombres que están acá y damas, escúcheme. Un desliz que uno tenga puede traer una división en el matrimonio. Hijos que están acá, sus comportamientos, si no son agradables ante los ojos de Dios, pueden traer también distanciamiento y división. El Espíritu Santo esta mañana nos exhorta para que tengamos matrimonios sanos y familias sanas, hogares sanos, casas sanas para la honra y gloria del Señor, porque ahí habitará el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, cuidado con el espíritu de contienda. Ustedes sabían que el espíritu de contienda visita. Ustedes saben que el espíritu de contienda visita para que los matrimonios ni los hogares nos pongamos de acuerdo. Para que si el esposo dice está de día, la esposa contesta no, está de noche. O viceversa. O para que si los padres dicen algo, los hijos digan no estoy de acuerdo. Y el poder se ha perdido en la casa, se ha perdido el poder del acuerdo, de la conciliación, de que todos nos pongamos en acuerdo, en común acuerdo, porque Satanás sabe, el Salmo 133:1 lo que dice, qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía para la gloria del Señor. Juntos y qué. Y en armonía. Yo sé, hermanos, que uno a veces se sobresalta como esposo. ¿Cuántos esposos acá a veces nos irritamos, verdad? Nos enojamos, nos airamos. A ver, ¿cuántas personas de las que hay aquí nos airamos en algún momento? Levantemos la mano. ¿Cuántos nos airamos? Amén. Ojo con eso. Ahí no es pecado. Ustedes sabían que airarse no es pecado. Dígale que está a su lado, airarse no es pecado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Airaos. Ahora, yo no les estoy llamando a que se airen, no. Es que hay momentos que causa incomodidad algo. Pero de ahí a la reacción de uno, ahí es donde hay que poner cuidado. ¿Cómo va a reaccionar uno? A veces usted oye una vocecita extraña que le dice, pégale el golpe, pégale donde duele. Entonces, ¿cuántos han oído esa vocecita? Cuando viene la ira, cascale. Como dicen por ahí, no, cascale, muelón, cascale. Cuando cuando oigamos la voz cascale, ahí mismo el dominio propio viene, el fruto
el fruto del Espíritu Santo viene y le dice, no le vaya a cascar, baje el brazo, baje el brazo. Si uno lo tiene ya, cascale. La voz del enemigo, cásquele, péguele. La voz del Espíritu Santo dice, baje el brazo, suelte el puño, levante el brazo y alabe al Señor con él. Y dele gracias a Dios. No, pastor, que fue el que la ira me agarró y yo le pegué el estrujón porque oí esa voz que me dijo, estrújela. Y yo la estrujé para que respete. Cuidado, hermanos, que estamos entrando en un territorio, en un campo de violencia. Y si lo hacemos la primera vez, lo podemos, mucho cuidado, que se puede tener la tendencia de seguirlo haciendo. A veces viene la vocecita que dice, láncele una expresión vulgar. No podemos hacerlo tampoco, mis hermanos. Porque el lenguaje del Espíritu Santo son palabras que edifican, que motivan, que construyen para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Mucho cuidado, iglesia, con el lenguaje obsceno. Tengamos mucho cuidado con eso. Voy terminando, mis hermanos. Vamos al versículo 26, por favor, de Primero de Reyes 12. Dice, y dijo, les dije qué versículo, perdón. Perdón, es el 24, antes del 26 es el 24. Ahí me perdonan, el 24 dice, donde Dios le habló a Roboam y le dijo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Le pregunto, ¿quién le prohibió a Roboam que fuera a pelear contra Jeroboam? Dios. ¿Sabe qué encuentro ahí? Una dirección precisa de lo que Dios nos muestra esta mañana, cómo Dios puede guiar nuestras vidas, nuestros matrimonios y nuestros hogares, si nos dejamos direccionar por el Señor. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Ustedes se equivocan, yo me equivoco, pero estamos siendo gobernados por la persona que nunca se equivoca, que nos llevará siempre a hacer lo correcto. Esa persona maravillosa se llama nuestro Padre Celestial, Dios. Amén, hermanos. Matrimonios que están acá, hogares, familias, déjeme decirle que la persona que nos ayudará a direccionar nuestra casa es Dios. De eso no tengamos la menor duda, que es el Señor el que nos ayudará siempre a direccionarnos. Les hago una pregunta, ¿iba a cometer un error Roboam acá? A ver, iglesia, ¿iba a cometer Roboam un error? ¿Una equivocación? Sí. ¿Y quién le impidió eso? Dios. Dios va a impedir cuando usted y yo vayamos a tomar decisiones equivocadas. Pero eso sí, si dependemos de Dios. Si no, por lo contrario, tomaremos decisiones que nos pesarán el día de mañana. Dios nos ayude a tomar siempre decisiones correctas. ¿Cuántos queremos tomar decisiones correctas? Por ejemplo,
una decisión correcta que tomamos, ¿sabe cuál fue? Haber abierto el corazón y haber invitado a Jesús para que entrara a nosotros. Esa fue una decisión correcta. ¿Saben, hermanos? Cuidémonos del temor, cuidémonos del miedo. Porque uno bajo el temor, o mejor dicho, el temor es un lazo. El temor es un lazo. El miedo es un lazo que lo puede llevar a uno a cometer decisiones equivocadas. Hermanos, nunca cuando tengamos miedo, escúcheme, nunca cuando tengamos miedo o cuando estemos pasando por un episodio que nos traiga temor, jamás vayamos a tomar decisiones basados en el temor y en el miedo. Más bien, pidámosle al Señor direccionamiento. Digámosle al Señor en oración: Señor, tengo miedo. Tengo miedo, estoy pasando por temores, Dios. Guíame, Señor, ¿qué puedo hacer? Guárdame, protégeme, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Me ayudas, por favor? Y estoy seguro que si tú y yo esperamos la respuesta del Señor, Él nos guiará por el camino seguro y correcto. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Y quién es el camino? Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Jesucristo. Le damos un aplauso al Señor. Estemos de pie, por favor. Estemos de pie, por favor. Tengan la bondad. Yo quisiera hacer algo que sentí esta madrugada. A ver cuántos esposos hay acá. Parejitas de esposos. Varones, coja a su esposa de la mano un momento. Coja de la mano a su esposa allí. Esposa, si su esposo no está acá, cójale la mano en el espíritu. Imagínese lo que lo tiene al lado y lo va a coger allí con sus ojitos cerrados. Esposo, si su esposa no está acá, cójala a ella de la manito también. Pastor, no nos ponga en eso. Hace 20 años no nos cogemos de la mano. No, cójasela hoy. Cójasela hoy. Venga, amor. No se me vaya. ¿Qué dijo? Se me fue. No. Venga, amor. Bueno, vamos a. Ahí donde estamos, es algo que sentí esta mañana con los esposos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Porque el enemigo ha querido levantar contienda. Que no nos entendamos entre nosotros. Que sea como forzada la amistad y la relación. Pero es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que viene contra nosotros. Padre, nos unimos esta mañana en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo para levantar delante de ti esta oración, este ruego y este clamor, Señor, por todos los matrimonios, incluyendo el mío, Señor, con mi esposa Rosalba, Padre. Señor, por favor, que en esta unión de manos hoy
sea transmitido, por favor, Señor, el espíritu de comprensión. El Espíritu Santo traiga esa comprensión, esa armonía, esa paciencia, ese soportar, ese comenzar a ver el cónyuge con misericordia, con compasión, con amor, con respeto. Señor, por favor, quiebra en esta mañana todo machismo de nuestras vidas, los varones, y de las damas, todo espíritu de matriarcado, Dios, toda soberbia, toda altivez se quiebre esta mañana, toda apatía, toda división, todo espíritu de pelea, de contienda, de amargura, de enojo, todo espíritu de resentimiento. Corazones, sana corazones dolidos esta mañana, Señor, y trae la dulzura del Espíritu Santo, que mientras tomamos de nuestra mano a nuestra cónyuge, Señor, sea transmitido por el Espíritu Santo esa dulzura de carácter. Moldea el carácter, que venga la fidelidad, para no tener ojos para otra mujer, ni ojos para otro hombre, sino para ti y para la cónyuge y el cónyuge, Dios. Le voy a pedir a los matrimonios que levanten sus manitos ahí tomadas. Espíritu Santo, revístenos esta mañana y fluye una unción especial desde la coronilla de nuestras cabezas. Por esta unión de manos, fluye desde la coronilla de nuestra cabeza, y que descienda la unción poderosa en amor, comprensión. Hablar bien, Señor, con respeto, sin gritar, sin ofendernos, sin usar palabras ofensivas, sin decir frases hirientes. Que desaparezca la arrogancia de nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, como pareja, que salga la arrogancia, el orgullo, la altivez, y que se apodere por esta unión de manos sobre nosotros el espíritu del perdón, de la sanidad interior. Sopla, Espíritu Santo, sobre nosotros en esta mañana, Padre, y que hayan matrimonios restaurados, casas restauradas, hogares restaurados, y que como padres podamos saberle hablar a nuestros hijos, abrazarlos, amarlos, que hayan palabras bonitas en el matrimonio. Señor, que haya un romance, que haya una bendición familiar esta mañana, y esa unción, la unción de Señor, que desciende en el Salmo 133:1, descienda a los hogares, a las familias y a los matrimonios, hoy y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Se apodere en esta misma hora el amor de Dios, el respeto por la otra persona, la compasión, el cooperar, el ayudarnos, el comprendernos. Que haya esa caricia, ese amor, esa dulzura. Que los matrimonios que de pronto se han perdido ya esa atracción de novios, de noviazgo, vuelvan esta misma hora para ver a esa cónyuge y ese cónyuge con mucho amor y cariño. Y estamos hoy pidiendo que hayan matrimonios en MCI Itagüí, matrimonios que duren toda la vida,
para la gloria del Señor. Y que los que se van a levantar dentro de estos jóvenes sean matrimonios que durarán por toda la vida, sea que la muerte los separe o que Cristo venga. Gracias, Señor, y que tengamos familias sacerdotales para la gloria del Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Y ahí sigamos con los ojitos cerrados un momento. Sigamos con los ojitos cerrados. Y personas que hayan venido por primera vez, ahí donde está, querido amigo, querida amiga, ábrele tu corazón al Señor. Hoy es una oportunidad para ti de reconciliarte con el Señor. Reconcíliate con el Señor, diciéndole así: Señor Jesús. Di conmigo: Señor Jesús, yo abro mi corazón, te invito a mi vida, perdóname mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú fuiste a la cruz a morir por mí. Lávame y límpiame de toda maldad, por favor. Te agradezco que por mi vida haya ido a la cruz, Señor Jesús. Y hoy abro mi corazón y te acepto para que seas el Salvador y el Señor de mi vida. Gobiérname, Señor, a partir de hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Déjame orar por ti. Padre, gracias por la iglesia. Gracias por estas personas que hoy te aceptan y te reciben. Gracias por las familias y los hogares y por nuestros hijos. Voy a pedirle a los hijos que levanten su bracito un momento, ahí donde están todos los hijos, levanten sus bracitos. Espíritu Santo trae una unción especial al corazón de estos hijos y de estas hijas nuestras, y que tú seas bendiciéndolos y llenándolos de esa cobertura, Padre. Hoy delante de ti, mi Dios, pedimos perdón en lo que nos hemos equivocado como padres para con ellos, Dios. Y los abrazamos en el Espíritu y le decimos: Señor, gracias por esa cobertura que trae. En el nombre de Cristo Jesús, que descienda esa bendición y que sobre el corazón de nuestros hijos venga esa cobertura de obediencia en ellos, sometimiento, amor y respeto por nosotros los padres, o hacia nosotros los padres, y de nosotros los padres podamos sobre nuestros hijos traer, Señor, el amor y la comprensión, y que no seamos ásperos con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, y que de los esposos se apodere esta mañana también, Señor, ese espíritu lleno de compasión y amor para tratar bien a la cónyuge, y viceversa, la cónyuge trate bien a su esposo también, en Cristo Jesús, y así iremos caminando con Dios. El pueblo dice amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Sí, sonido. ¿Dónde están los